Bien, primera pregunta. En esta democratización de la IA para Carla, ¿podemos replicar esta conducta humana, la conectividad humana, estos abrazos que pedía Gianni al comienzo? Que la parte creativa. Claro, la parte creativa, claro. Bueno, no me voy a referir a la parte a la creatividad en el tema artístico, porque eso sí no lo domino para nada, pero en el ámbito nuestro, que es el ámbito empresarial, yo creo que, primero entendiendo qué cosa es creatividad, que no es ese foco de luz que se nos aparece en la punta de la cabeza, sino la creatividad como un método, un proceso, un pensamiento para procesar información en búsqueda de soluciones, ¿no? Que luego, cuando se pone en acción, ya viene a ser una innovación. Y yo tengo una mirada bien optimista con respecto a la inteligencia artificial. La necesitamos. ¿Cómo? La necesitamos. Totalmente, totalmente. Y creo que para graficarlo un poquito, me animo a hacer una pregunta. Me voy a parar un toque yo, porque tengo que ver, con las luces no veo. Si yo estoy manejando mi carro y quiero doblar a la derecha, ¿cuál de las llantas o las ruedas no se mueve? A ver, ¿quién me dice? Estoy en mi carro y quiero doblar a la derecha. ¿Cuál de las ruedas o las llantas no se mueve? ¿La de la izquierda atrás? Ninguna. La de repuesto. Entonces, ¿qué sucede? Muy buena. Esa era para una pregunta de mochila, ¿eh? Ah, está bien. Muy Mira, buena, me voy a mi mochila. Muy buena. Y yo creo que en el mundo de la creatividad, muchos de nosotros estamos como que programados de cierta forma y la inteligencia artificial es ese aliado que necesitamos para generar estas disrupciones, complementarnos y juntos crear estas soluciones que son inimaginables, ¿no? Porque se está avanzando mucho con hackatones, todos estos temas de crowdsourcing e ideas de innovación, hay montones. Pero en donde nos trabamos es justamente en la evaluación, porque no tenemos la agilidad para evaluar tantas ideas, y también porque cuando las evaluamos tenemos un cierto sesgo. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo en eso, en procesar rápidamente tanta información. Y más bien el arte creativo de nosotros es en justamente qué tipo de prompts le damos a la inteligencia artificial. Y ahí es donde debemos ponerle el foco. En, no sé, el problema de inseguridad ciudadana, nosotros comparamos pros y cons, pero con la inteligencia artificial podemos hacer algo mucho más ágil diciéndole, ok, evalúame, dame, como experto en diseño y como experto en seguridad, dame una solución ágil, rápida, de bajo costo, de alto impacto, y te la diseña en segundos. Y ahí nosotros complementamos con la parte no tan racional que le suma al equipo. Entonces, yo sí tengo una mirada súper optimista con la inteligencia artificial en que, más que mirarla a través del miedo, de todo lo que puede generar o los puestos que se pueden perder, mirarla a través del potencial. No como rival, sino como complemento, ¿no? Y formar este equipo donde tenemos este amigo sabelotodo, que es el que levanta la mano y tiene todas las respuestas, como en las clases, que está ahí para seguir construyendo juntos. Y Gracias. Gracias, Carla. Genial, buenísimo. Renzo, vos tenés un montón de proyectos, ¿sí? Y digamos, discusión de la tecnología que automatiza y este poder distintivo del ser humano, ¿no? Este augmentation layer, como en lo particular que estuvimos hablando. ¿Qué es lo que ves cuando te juntás con los empresarios para resolverle la problemática que tienen? A ver, hay un tema bien importante, ¿ya? Y conectando con lo que dice Carla. O sea, hay un concepto que es augmentación, ¿ok? Sobre ese concepto de augmentación es donde la capacidad humana genera un nuevo contexto, un nuevo layer de información y demás. Hay tres cosas que son súper importantes que no deben de cambiar. O sea, que no van a ser nunca interactuadas o intercambiadas a través de la inteligencia artificial. Análisis, creatividad, y una que mencionó Yanni, lo conecto con eso, que es la parte de la sensibilidad, la parte de sensaciones y demás. Entonces, basado en esos tres, esas son cosas intercambiables que no van a suceder y que no vas a dejar de lado sobre la inteligencia. A ver, desde el punto de vista de industria, y como lo vengo trabajando, como conversábamos ese día y enfocado, creo que
Hoy por hoy, el mundo de industria se ha enfocado y se ha ido hacia el mundo data-driven. ¿Okay? Es a través de la data generar eficiencias, optimizaciones, y es ahí donde está dando vueltas. Mucho machine learning, mucho deep learning, mucho IoT. Comentaba contigo, ¿no? O sea, en la batería de proyectos que hemos venido revisando, he encontrado, pues, o hemos desarrollado, o mejor dicho, proyectos de, no sé, un Waze para que los barcos lleguen más rápido y una vez que encuentren el cardumen, sepan en todas las plantas que hay en la costa, la que tiene el espacio para poder procesar, para poder sacar el mejor aceite y la mejor harina, para poder optimizarla. Dentro del mismo rubro, blending. O sea, tienes rumas de harina en diferentes lugares dentro del país y te piden un indicador de lo que tienes que entregar con una calidad específica. ¿Cómo haces que sobre todo las rumas que tienes dispuestas en diferentes lugares generes el mayor valor para el negocio sin darle más de una mejor o menos de otra calidad? No sé, un proyecto súper interesante era una cámara, y la cámara, a la hora que la persona salía a hacer la revisión dentro de una plantación, miraba los frutos y sobre eso generaba dos cosas. La primera era para planificar el recojo para el día siguiente. Esta persona tenía una función diferente que era la que se encargaba de ver bichos y corte de limpieza que había dentro de la planta. Y el segundo, la cámara también dejaba un valor para colorimetría, que era basada en eso, nos daba un espacio de acidez para poder planificar en base a los rumos, para poder tener un mejor valor y un mejor producto. ¿Qué tecnologías combinabas ahí, Renzo? ¿Es IoT, analítica? Lo que pasa es que en la primera era ML puro, ¿ok? En esta última, en la parte de las plantaciones, había partes de IoT, pero más que todo un algoritmo de cámara, de imagen, que te daba parámetros y comportamientos con ¿cómo te explico? Con valores que tenía que cumplir, y basado en ese aprendizaje estructurábamos cómo vamos hacia atrás. Y así, no sé, ahorita estoy viendo unos temas específicos de mejorar, disminuir la mortandad de una empresa de cárnicos. Por ejemplo, es eso, y subir obviamente el rango, o estar más en el rango del promedio de media alimentación de este animal. Y casi todo es sensorización de granjas, para saber cuál es el pH, para saber el peso, para conocer le dicen la calidad atmosférica debe tener el galpón para este animal, para entender el silo y lo que va comiendo, y basado en eso planificar la operación o la producción de la nutrición. Claro. Hay una frase que yo uso mucho en mis talleres que se llama: no puedo observar lo que no conozco. Ahí la cantidad de información que tenés te permite tomar decisiones y articular un montón de cosas, quizás en forma automática. Sí, pero también, no sé quién lo comentó en la mañana, también tienes que tener bien claro el caso y sobre lo que puede generarte para voltear valor. Por lo que sucede cuando tienes, y lo creo que mencionó Yanni también, era un tema de la cantidad de fuentes, y terminas teniendo fuentes de diferentes lugares y cargando un montón de información que no va a generar valor. Entonces, esa conjunción entre el caso de negocio y el problema a resolver debe venir de la mano con negocio. Ok. Janina, te voy a presentar como un proyecto con acto de amor, algo que un robot no tiene. ¿Está bien, Carla? ¿Sí? Muchas gracias. Un acto de amor, ¿sí? Porque usando las herramientas que mencionaron tus colegas acá en los paneles, se resolvió algo con la inteligencia artificial que quizás expolió un poquito el Lenovo, ¿no? En el panel anterior, pero ni siquiera lo habíamos hablado. Yani, ¿cómo conectamos eso? ¿Cómo es ese proyecto? ¿Cómo conectas la humanidad, y es pura, y la tecnología te acerca muchísimo a esa conexión con la humanidad? Buenos días con todos. Mi nombre es Yanina Honorio. Yo vengo en representación del proyecto Incluedu. En Incluedu, nuestra misión es democratizar el acceso al aprendizaje de la lengua de señas. Actualmente, en toda Latinoamérica, solamente el 20% de la comunidad sorda tiene un dominio avanzado de la lengua de señas. Sin ir muy lejos, en nuestro país solo existen 23 intérpretes oficiales de lengua de señas, dejando una brecha social bastante amplia dentro de la comunidad sorda para que los niños y las personas que nacen con discapacidad auditiva y de lenguaje puedan aprender la lengua de señas. Esta brecha se va acrecentando porque los intérpretes, y en este caso los instructores, tienen que validar alumno por alumno
cada una de las señas que van realizando mientras ellos se encuentran en proceso de aprendizaje. Nosotros fuimos conscientes de esta problemática porque ya veníamos trabajando con la comunidad sorda y fue por eso que nos motivamos a crear una inteligencia artificial que pudiera trabajar como instructor, pudiera enseñar no solamente a un alumno, sino a cientos de alumnos a la vez y validar que las señas que ellos están realizando durante su proceso de aprendizaje son correctas y brindarles una retroalimentación. Es ahí que nació Incluedu y es una plataforma e-learning con una inteligencia artificial que observa al alumno, lo retroalimenta, le indica si las señas que está realizando las realiza de forma correcta, incorrecta, y hay más de 22 módulos. A nivel mundial tenemos más de 300 lenguas de señas. Hemos comenzado con la lengua de señas peruana, colombiana, chilena. Los invito a que puedan probar la tecnología en incluedu.org. Y lo que estamos buscando con esta tecnología es cambiar la forma en la que se ha venido aprendiendo la lengua de señas de forma tradicional, que es con un instructor que va validando alumno por alumno si la seña se realiza de forma correcta o incorrecta. Y en este caso, pues una inteligencia artificial puede validar las señas que va aprendiendo cada alumno, brindarles una retroalimentación y de esa forma incrementar su vocabulario. Ahora, una vez que hemos empezado a usar esta herramienta, también se han generado distintas inquietudes, se han generado distintas problemáticas, debido a que recordemos que pues, bueno, la inteligencia artificial de todas formas es artificial, entonces no va a reemplazar la interacción que se pueda tener con una persona que es nativa y que habla la lengua de señas hace muchos años, poder contextualizar, poder también observar el lenguaje corporal de tu contraparte, generar esa relación, porque finalmente pues la comunicación, el objetivo de la comunicación es poder generar esas relaciones con otra persona. Entonces, si bien es cierto la inteligencia artificial en la plataforma incluedu.org supera esa brecha para poder enseñar y ampliar el vocabulario del alumno, siempre es necesario ese componente humano, ese componente relacional, porque lo que buscamos no es que el alumno aprenda lengua de señas, sino finalmente lo que buscamos es que el alumno se pueda comunicar en lengua de señas. Y para comunicarse, pues es necesario la comunidad. Totalmente. En el caso hay dos elementos, que es escasez de profesores también. Sí. ¿Sí? Y hay abundancia digital que permitía conectarse a la plataforma un montón de personas que lo necesitaban. Mi ignorancia, cuando la primera vez que tuve la entrevista, yo pensé que las señas en general se asociaban mucho al lenguaje del habla, o sea, español, inglés, pero no. Acá confirmado. Hay lenguajes propios de Perú, lenguajes propios de Colombia y de otros países. Hay más de 300 lenguas de Pues señas. sí, totalmente. Estén atentos. Porque yo, después cuando me volvamos del break, van a hacer preguntas de todo lo que están escuchando. Exactas, ¿eh? Ok. Bueno, el ser humano es bonito para conectarse, emocionarse, pero también puede, como tiene creencias, ser su propio forjador según no futuro, ¿no? Ansiedades, miedo, los cambios culturales. El ser humano es el que lidera el cambio, pero también es el que se pone en contra de cambiar. No la estoy poniendo fácil, ¿no? Lo dejaron picando José Luis y más. Carla, permitime preguntarte, ¿cómo logramos, y es así en general para todos también, cómo lograr un cambio cultural cuando el ser humano es el que necesitamos para que cambie, pero también es la barrera del no cambio, ¿no? Porque tiene que volver a su homeostasis, al no cambio, al no salir de su zona de confort, por miedo, por lo que fuera. Danos alguna idea como indicios, ¿no? Para no echarle la culpa siempre a nuestro jefe. Digamos, ¿cómo hacemos ese cambio? Sí, voy a comenzar con un caso personal. Hoy día yo estoy saliendo de mi zona de confort y el síndrome del impostor se me magnifica a 1000 porque estos temas tecnológicos no son temas de mi día a día. Sin embargo, hay varias cosas, ¿no? No por nada Peter Drucker decía, era Drucker creo, ¿no? El que decía que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Totalmente. Sí, ¿era Drucker? Sí. Y es cierto, ¿no? Porque tú puedes tener la mejor estrategia, todas las ganas y el presupuesto y todos los recursos para poder innovar o hacer cualquier tipo de transformación, pero si la cultura organizacional no te acompaña y dentro de la cultura, por supuesto, las personas, ahí es donde la cosa se traba. Porque hay varios componentes que lo que yo veo al menos en consultorías, en empresas, es que viene la directiva de arriba, viene todo el apoyo, se trabaja mucho el tema de transformación, de cambio a nivel de líderes,
a nivel de equipos, a nivel de organización, pero se comen un paso importante, que es cómo la persona está tratando de digerir tremendo monstruo. Y cuando alguien pronuncia la palabra inteligencia artificial, se gatilla un montón de emociones. Tú puedes tener a gente súper entusiasta, gente muerte miedo, gente que se muere de ganas de probarla, pero no quiere admitir que no sabe, gente que quiere sobreproteger su imagen personal y, por supuesto, los que boicotean el proceso diciendo para qué cambiar, etcétera. Y todo eso se va a aparecer, inclusive muchas veces se aparece un poco de todo en nosotros mismos. O sea, yo soy súper entusiasta con la inteligencia artificial, pero de rato en rato también se me despierta el miedo. Entonces, lo primero es entender que todo proceso de transformación o todo proceso de innovación a nivel organizacional tiene que incluir el paso de la innovación personal, a nivel personal, en generar espacios dentro de la organización para que la persona no solamente entienda el para qué debemos ingresar en este cambio a nivel organizacional, por qué es bueno para la empresa, por qué es bueno para mi función, sino porque es bueno también para mí y cómo yo proceso todas estas emociones que estoy sintiendo, porque si no yo voy a poner el freno de mano. Y sucede mucho, ¿no? Todo el tema de transformación, innovación, a veces se trabaja en núcleos externos y cuando se quiere bajar a la organización, ahí empieza el ritmo empieza a cambiar. Y hay diferentes velocidades. La velocidad del directorio, de la empresa, pero la velocidad del individuo de incorporar y asimilar el cambio también tiene que estar regulada. Entonces, la cultura tiene que generar estos espacios seguros para que la persona se atreva a dar ese primer pasito de experimentar. Y también definir cuáles van a ser los criterios, porque los cambios vienen con errores. Y muchas empresas dicen, acá toleramos el error y el error es bienvenido, lo necesitamos para seguir iterando, pero el jefe… Pero si te equivocas, el jefe te va a caer encima, pero con hacha. ¿Por qué? Porque el jefe está en el medio del sándwich, porque tiene que reportar arriba y también hacer que los de abajo cumplan. Entonces, el ser el jamón del sándwich hace que al diablo con la cultura yo necesito resultados, porque me vas a dejar mal arriba y listo. Entonces, trabajar toda esta gestión del cambio en los diferentes niveles es importante, pero inclusive puedes tener el jefe más tolerante al error, que te acompaña, te apapacha cuando te equivocas, pero tú como persona no te permites equivocarte. Y esto sucede horrores, es como que yo saco el helado, el chocolate porque no puedo permitirme una falla porque siento que es fracaso y me etiqueto y empiezo a anularme como persona. Entonces hay muchas instancias que se tienen que trabajar. Entonces definiciones, lineamientos sobre cómo se van a trabajar estos temas es fundamental y también acompañar a las personas con sistemas de reconocimiento. El reconocimiento, usarlo para modificar ciertos comportamientos. En este caso, no solamente el reconocimiento al final del logro del resultado, sino yo creo que durante el proceso. La magia siempre está en el proceso. Y reconocer el esfuerzo. Es cuando ves a alguien, oye, acabo de probar esto con ChatGPT o con lo que sea, es, oye, te felicito, ¿no? Y eso incentiva a que la persona siga probando. Entonces, idear estos espacios donde la persona se va a sentir animada a probar es importantísimo. Y a que cambie su relación con el síndrome del impostor de que ¿qué hago yo si no soy tecnológico? Si no empiece a conectarse más con sus fortalezas, a mirarse de una manera un poco más compasiva, ¿no? Porque siempre nos miramos, somos muy duros con nosotros, nos miramos a través de la falla, a través del no puedo, y tratar de ver qué pasa si intento, ¿no? Entonces, trabajar mucho el músculo la musculatura mental que le llamo yo, ¿no? Que es como me pongo fit para intentar cosas nuevas y destrabar mi potencial, ¿no? Entender que no somos productos terminados, soy lo que soy, más todo lo que puedo hacer y ahí está la magia, pero la empresa tiene que acompañar con la cultura y sobre todo trabajar con los líderes que están al medio, creo. Ahora me diste un pie para algo de miedos, que ahora voy a preguntar a Renzo primero, le voy pensando a ver cómo hacer la pregunta.
Renzo, más allá de la parte obviamente humana, la parte técnica, como ya le dijo, mi hijo está estudiando Python, ¿sí? Hay un balance entre conocimientos técnicos y habilidades que uno tiene que aprender. ¿Cómo lo vivís vos en todos los procesos que vos manejás? Creo que observás, ¿no? Este balance entre lo tecnológico y lo humano, habilidades, llamémoslo blandas. A ver, una cosa bien importante, y lo mencionaba Carren en un tiempo, y cómo ha venido sucediendo, es esa formación de semillas que hay en cada una de las organizaciones. Y ese grupo de organizaciones, ese grupo de la organización son los cargados del train to trainers, no son los apóstoles de esto. Pero siempre va de la mano con un contexto, reglas y organización y gobierno súper importante que tiene que haber. Gobernanza y gobierno, totalmente. Súper importante. Roles diferentes, roles que no habían antes. La palabra arquitecto, cuando hace, me acuerdo, 8 o 10 años, la gente pensaba que el arquitecto que entraba a trabajar al negocio estaban buscando una persona para construir algo o para hacer un plano, ¿no? Ahora yo creo que todos los que trabajamos en tecnología sin arquitecto no hay fiesta. Entonces va por ahí. Eso. Hay un tema de upskilling súper importante en todos los frentes, pero creo que, insisto, en que el más importante es la manera como debe cambiar la manera de hacer las cosas el negocio y la organización. Suena de una manera un poco, no sé, fancy, pero no. O sea, tienen que organizarse a hacerlo diferente, a cuestionar de manera diferente, a cuestionar todo lo que se está haciendo, a estructurar. Por ejemplo, me acuerdo que en algún momento, ¿no? Ya llegó en la evolución, en la línea del tiempo, y lo comentaba con alguien, ya llegaban que los proyectos de data generaban a menos riesgo, generaban el mismo valor que alguien que se le ocurría hacer un producto nuevo para probar con un riesgo de que el producto no tenga impacto y demás. Y eso ha sido una cultura que hemos venido trabajándolo en el tiempo, formándola por 7, 8 años para poder hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que estos equipos comienzan a tener una posición y una silla dentro de las mesas más importantes de los negocios. ¿Ok? Upskilling es una de las cosas más importantes dentro de los equipos y, como cerrándolo, es el tema específico, y lo vuelvo a repetir, de la organización. Realmente. Gobernanza, cuando hablamos de datos, totalmente de acuerdo. Es más, propone en un momento privacidad de los datos, que es un tema que vamos a ver después del break, y no tienen conceptos del gobierno y las responsabilidades. Hay una palabra que cuando vos mencionaste el tema del control y la confianza, y son dos palabras que justo es cuando yo controlo cuando no tengo confianza. Y cuando tengo confianza, no controlo tanto. Porque, o por el proceso, o porque las personas, o por la gobernanza, de lo que fuera. Impactante eso. Me llevo algo también para pensar a ver si podemos cerrarlo en el final. Gianni, con el tema de la cultura, una aplicación no hace a la cultura sorda, un profesor no hace a la cultura sorda. ¿Cómo podemos plantear esto, porque es muy significativo en tu proyecto, la cultura sorda y lo que se está logrando como herramientas para facilitar? Esta herramienta, Incluedu, ha sido creada dentro de la cultura sorda. O sea, la inteligencia artificial ha sido entrenada por modelos lingüísticos, ha sido entrenada por intérpretes, ha sido entrenada por codas. La comunidad sorda, bueno, el co-creador es Steve Mayuri. Él es una persona que de nacimiento tiene discapacidad auditiva y de lenguaje. Junto con él hemos podido también darle forma a los módulos. No solamente hemos trabajado con la comunidad sorda para la creación de esta herramienta, sino también con especialistas del CONADIS, con especialistas del CETPRO Salomón Zorrilla. El CETPRO Salomón Zorrilla es un CETPRO especializado en brindar formación técnico-profesional a personas con discapacidad. Entonces ahí hay profesores que ya vienen trabajando con la comunidad con discapacidad y tienen herramientas pedagógicas muy interesantes que hemos implementado dentro de la plataforma. Entonces, para que una herramienta pueda insertarse dentro de una cultura, tiene que nacer incorporando a los actores de la cultura. No puedes generar una herramienta e insertarla. Es como, por ejemplo, cuando uno va a insertar quizás un órgano, ¿no? Primero haces unos test de compatibilidad, inclusive cuando hay algún tipo de injerto se coloca en alguna parte del cuerpo humano, se espera que crezca, que se reconozca. Entonces, de la misma forma, una herramienta tiene que incorporar elementos de la cultura, tiene que nacer, tiene que crearse
ya con el ADN de las personas, de la cultura a la cual pretende ayudar, porque finalmente lo que estamos buscando es darle una solución al problema y las herramientas son pasajeras. El día de hoy Incluedu es de esa forma, mañana podrá ser de otra. O también si es que Incluedu pues puede evolucionar en otro tipo de herramienta. Lo que buscamos es democratizar el aprendizaje de la lengua de señas. ¿Qué tal si mañana, no sé, hay un chip o algo y ya las personas aprenden lengua de señas de forma automática? Elon estaba con un chip como subcutáneo. Exacto. ¿Sí? Exacto, Totalmente. entonces hay que cuidar muchísimo la cultura, las herramientas son pasajeras y cada una de las herramientas pues tiene que tener esa simbiosis con las personas a las cuales van a ser usadas. Una pregunta general para ustedes para cerrar es, estoy todavía analizando el futuro distópico, ¿no? Esto que el ser humano y esta CIA o Terminator, pónganle la figura que quieran, pero robotización o demás. Distópico donde... Si bien hay algo distintivo al ser humano, y ustedes lo mencionaron, y voy a agregar algo más, porque por ahí no lo dijeron, pero es parte de ustedes por lo que pudimos conversar previamente a este panel, que es la imaginación, la creatividad, la intuición, elementos. Renzo habló, los tengo los datos, pero intuyo que tenemos que ir por el otro lado, y vamos a ir por el otro lado, por seres humanos capacitados, como son ustedes, con mucha experiencia. Pero hay algo muy importante que abraza todo esto y tiene sentido en un propósito que son los valores. Valores éticos. Los valores éticos que determinan lo que está bien y lo que está mal. Y los valores morales que determinan lo que es correcto e incorrecto dentro de una cultura. ¿Sí? Totalmente. Esta realidad, esto no lo dijimos taxativamente, pero lo compartimos en las previas. ¿Cómo ven ustedes ese futuro disruptivo? ¿Cómo ven ese futuro? Y Janina, te pido que seas la última, así yo puedo mostrar un video sobre la aplicación, pero esa es la última. Carla, si querés empezar, ¿cómo ves este futuro disruptivo en la relación IA o automatizaciones y el ser humano con todas estas cosas particulares que tiene el ser humano? No sé. Yo creo que toda disrupción, y yo creo que por muchos años hemos estado muy cómodos, con pocos cambios, pocas disrupciones. COVID nos movió el tablero y yo creo que era necesario porque nos invitó a mirar las cosas con otro lente, ¿no? A salir de la monotonía, de cómo mirábamos y hacíamos las cosas. Y yo creo que esa dinámica la debemos continuar. Y en el caso empresarial y a nivel personal también, debemos dedicarle más tiempo a hablar del futuro, incluyendo los directorios, porque los directorios son del ejercicio actual, pero el convivir mejor con el futuro, hablar más sobre imaginar ese futuro y salir o sea, mover el lente del hoy, porque donde tú pones el reflector, pones la energía, pones los recursos y las decisiones van hacia eso. Entonces, una de esas es meter el tema futuro en las agendas, y no solamente futuro a nivel de cifras, sino justamente de las cosas desconocidas y disruptivas que podemos generar. Lo segundo es, yo creo que hoy más que nunca, todo este mundo incierto, dinámico, altamente, no sé, diverso y competitivo, exige que las personas convivamos mejor con la incertidumbre, y para convivir mejor con la incertidumbre tienes que trabajar muchísimo más a nivel personal. El autoconocimiento es indispensable, el destrabar tu potencial y dedicarte a eso, el activar la curiosidad, que es algo que la inteligencia artificial no puede desarrollar sin nosotros, ¿no? La curiosidad de buscar justamente en la data una serie de informaciones o soluciones, y conectarnos con la disrupción no a través del temor, que es lo que estamos haciendo, sino a través del potencial y de todas las oportunidades que dan. Hoy la disrupción puede ser inteligencia artificial, mañana va a ser otra cosa, y el día de hoy cambiar ese chip de pensar de que nos va a quitar el trabajo, sino más bien pensar, si no me adapto yo y la incorporo y la hago parte de mi vida, yo me estoy quitando el trabajo solito, porque simplemente veo que no estoy practicando la estabilidad en una forma dinámica, ¿no? Tratando de seguirle el ritmo al futuro. Renzo, déjame contar una infidencia que contamos en la entrevista previa. Renzo bien anticipó un tema de la caída de las acciones de la modelo IA. Renzo, ¿me permitís? Sí.
lo cuento. Dale. Y ya lo mostró también Gabriel en el tema de adopción, están en caída, están moviendo madurez porque no es rentable, no está siendo rentable. Pero hay miles de millones de empresas alrededor de esas tecnologías que le están transformando en rentable, con lo cual estamos en un tema de disrupción importantísimo. Es que el punto es la promesa. Y la promesa para los inversionistas y el dinero, o sea, y la monetización de esta inversión. O sea, hay una promesa futuro como pareciera que es cierta. Yo sé que algunos, si revisan y siguen a Tesla, por ejemplo, Tesla, bueno, ya lo sacó, ¿no? Pero desde los últimos 10, son 12 años de la promesa, pero lo sacó el año pasado, el anteaño pasado, de la promesa número 8 de Tesla, que era que el momento que tú no uses tu auto, el auto, como era autómata, iba a salir y iba a ser Uber y tú ibas a hacer plata, y así ibas a pagar el carro. Para. Voy de vuelta porque no la tenía esa. ¿Cómo? Tesla tiene un estatipo con 10 issues, ¿no? Uno de los temas, que es el tema 8, era acerca de tú ibas a remonetizar basado en que como el carro ya después, en la promesa de los 10 años, Sí. el carro iba a ser autómata. Entonces el carro se iba solo, cuando tú dormías iba a ser Uber y tú hacías tu plata y pagabas el carro. Era para el caso de negocio. Bueno, ya tiene 12 años y hace 2 años la quitaron, ¿no? La 8 esa ya no existe. Entonces, lo cuento de esa manera porque no solamente es Tesla, ¿no? Podemos pasar al abanico de marcas donde ha habido la promesa y en algunos casos en los productores de chips, que son los que han invertido para hacer todo esto, hoy por hoy no hay casuística. Que esa es la que conversábamos ese día. El tema específico es encontrar la mayor cantidad de casuística para poder generar valor y para que esto monetice, ¿sí? Pero igual, yendo a futuro, si tú me preguntas, te lo respondo de 2 formas, que era una de las cosas que estábamos conversando. La primera es qué va a pasar tecnológicamente en mi mundo tequi y la otra es qué quiero, ¿no? ¿Qué quiero que pase? La primera del mundo tequi son muchas cosas que vamos a hacer. Vamos a seguir metidos en la optimización, vamos a seguir metidos en la data, en tratar de sacarle valor y hacer eficiencias en el mundo empresarial siempre, ¿no? O sea, cuento un par de casos, hay un caso específico de una empresa que tiene un algoritmo y ese algoritmo entra a tu nube y revisa, te hace una reconfiguración y te devuelve dinero. Entonces, desde un punto de vista, ese tipo de cosas van a seguir sucediendo, ¿ok? No sé, los que es el mundo de tecnología, base de datos a hacer y basado en gente de televisión, basado en recursos o cómo tendría que agrandarlo o achicarlo o el tema específico de storage as a service y demás, todo eso va a seguir sucediendo. La algoritmia nos va a tener muy ocupados, pero yo creo que en los siguientes 3 años, creo que el foco es, como lo está viendo Giovanna, es el tema de educación y salud. Educación y salud. Y salud. Creo que hay mucho por organizar, no sé, todo el tema de 3D printing, mucho el tema de VR, que no se está dando, ¿no? Digital twins también, toda la parte de gemelos digitales se va a comenzar a dar porque es mucha eficiencia y mucho valor. En 5 años creo que vamos a estar así metidos en tener una mejor, ya muy enfocados en el tema específico de la vida. Creo que el foco a los 5 años siempre va a ser ese, va a ser la vida, la extensión de la vida y el famoso asistente, ¿no? Que ya sabe cómo eres tú y todo, el Jarvis, ¿no? De Iron Man, una cosa así, que deberíamos tener todos y cada uno que ya nos conoce, ¿no? Entre 5 a 10 años. A 10 años, ojalá que las promesas que están para los inversionistas y que siguen haciendo eso para seguir teniendo este tipo de conversaciones y trabajo todos, ¿sí? O sea, ¿nos va a ayudar a ser felices la IA? No exactamente si es la felicidad, pero como lo dije, ¿no? La aumentación nos está llevando a otro layer y de esta manera vamos a crecer de una manera diferente, ¿no? Así como las generaciones anteriores han venido con el tema específico digital, ya las siguientes generaciones que van a venir con un conocimiento que ya viene preadaptado, ¿no? Claro. Entonces, la idea es seguir evolucionando en base a eso. Janina, el futuro de conflictos, como siempre, disruptivo, ¿cuál es tu mirada? Y después el video de tu... Bueno, la IA no tiene una ética propia, la IA siempre tiene una ética que se le inserta. Entonces, en ese sentido, siempre que hemos visto alguna disrupción tecnológica, ha venido a resaltar lo bueno y lo malo que tenemos como sociedad. Lo hemos visto con las redes sociales, ha resaltado mucho más lo bueno y lo malo que tenemos como sociedad y nos ha hecho cuestionar muchas de esas cosas al hacerlas más evidentes. Lo mismo va a ser con la IA, se va a resaltar
esas brechas, lo bueno, lo malo. Es un momento para poder cuestionar, es un momento para que como sociedad podamos tomar un paso, para que podamos evolucionar también como sociedad. Lo importante es aprovechar estas herramientas, lo importante es que estas herramientas nos ayuden y que podamos ir a lo que como sociedad estamos buscando, que sea para bienestar de todos. Ahora va a ser bastante disruptivo, el bienestar genera también conflictos de intereses, porque el bienestar no es lo mismo para distintos grupos, entonces como sociedad vamos a tener que estar también bastante ocupados en eso. Yo considero de que en general va a ser bastante positivo, porque siempre que se esté cuestionando, siempre que se esté poniendo sobre la mesa estos temas, se van a poder trabajar, se va a poder evolucionar, se va a poder mirar al frente, se van a poder implementar mejoras, porque bueno, la insatisfacción en la sociedad nunca va a perdurar. Entonces, si hay algo que esté generando insatisfacción, de cierta forma va a tener que evolucionar, va a tener que cambiar para que pueda ser sostenible. Así que es una muy buena oportunidad y finalmente, pues la mejor forma de predecir el futuro es haciéndolo. Entonces hay que ponernos manos a la obra, usar la herramienta y de esa forma poder darle forma al futuro que todos queremos. Déjame cerrar el manos a la obra. Nati, ¿tenemos el video? ¿Sabías que solo el 20% de las personas con discapacidad auditiva dominan a nivel avanzado la lengua de señas? Según el Minedu, actualmente hay 24 modelos lingüísticos y 57 intérpretes de lengua de señas en todo el país. Por ello nace Incluedu para transformar el aprendizaje de la lengua de señas con inteligencia artificial. La cámara junto a la inteligencia artificial es capaz de reconocer mis gestos como lo indica en el video. Con Incluedu, aprender lengua de señas es fácil y a tu ritmo, mejorando así la comunicación entre sordos y oyentes. Únete a la revolución de la inclusión. Gracias por estar, gracias por compartir todo lo que hablamos antes de enseñanza plena por toda la experiencia de ustedes en esas pequeñas entrevistas que tuvimos. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Carla, gracias. Gracias. Renzo, muchas gracias. Muchas gracias.